hermanos que nos escuchan por YouTube, ¿sí? Que Dios les bendiga grandemente. Y les hablamos desde Cali, Colombia. La iglesia está a disposición. Si tienen familiares, si quieren pueden darnos su invitación o nos envían su teléfono para seguir enviándoles información, ¿cierto? A través de Vía Meet hacemos transmisión de lunes a viernes todos los días, 4 horas, prácticamente 3 horas y media en el día de lunes a viernes, donde estamos dando discipulado, donde estamos leyendo la Biblia, crecimiento espiritual. El teléfono en Cali es 310-423-1811, ¿sí? Entonces estamos para servirles con mucho gusto y bueno, un cordial saludo. Nos vamos por favor para Marcos 4:35, Marcos 4:35, ¿sí? Y antes de que usted lo lea, yo le invito por favor para que hacemos la pequeña introducción. Gloria a Dios. En el ser humano hay algo que es normalmente intrínseco, ¿sí? Por causa de la naturaleza caída, y tiene que ver con los temores, tiene que ver con las inquietudes, con algo que le llamamos incertidumbre, ¿cierto? ¿Ante qué? Normalmente ante lo desconocido, ante lo que no se conoce, ante lo que uno no sabe, ¿cierto? Cuando toca dar un paso adelante hacia una actitud, por ejemplo, de compromiso, muchas personas, por decir algo, tienen esto tan marcado en su corazón que es bien extraño, ¿sí? Llevan viviendo con una persona 10 años, un ejemplo, en unión libre, ¿cierto? Y dicen, a ver, es que si me caso de pronto, es que yo he escuchado por allá que si me caso, como que se me daña de pronto el hogar o algo así, que eso es fijo, que uno se casa y le pasa algo. No, eso es caer en la trampa del maligno, porque precisamente, ¿cierto? Antes tenerlo de esa manera es una desobediencia a Dios en la palabra, y dar el paso simplemente saber que ahora, claro, desde luego que el maligno va a tratar de incomodar, porque ahorita entras en el terreno de Dios, porque Dios honra el matrimonio, es un pacto que Dios mismo trazó. Ahora llevándolo a otros campos, va a cambiar, por decir alguna persona de trabajo, ¿sí? O lo van a subir de nivel, ¿cierto? Va a dar un paso a un nuevo puesto, por ejemplo, en la empresa, y desde ahora serás llamado, ¿sí? A partir de este momento serás llamado administrador, por ejemplo, ¿cierto? Que le digan a una persona así. Entonces, ¿qué pasa? Ahora en ese puesto la persona ya va a tener como ese susto, ¿cierto? De pronto decir, padre, ahora mis compañeros que me veían con otros ojos me van a ver bajo esta posición. A mí me llamaban sapo. En la empresa donde yo trabajé, pero eso me dio muy buena imagen con los jefes, y llegué 5 años al lugar donde la mayoría de la gente se demoraba 10 años en subir, ¿sí? Y era por el criterio humano del hombre que le dice bueno a lo malo simplemente, y que a un buen trabajador le llaman sapo lambón. Eso es todo. Pero cuando uno está honrando a Dios, Dios se encarga de honrarlo a uno, porque ustedes saben en qué mundo estamos, donde lo bueno se ve como malo y lo malo se ve como bueno. O si no, preguntémosle al rey del despecho, no era el que cantaba esa, ¿cierto? Aunque le digan la otra, no dejaré de quererla. Entonces la gente es feliz cantando eso, cantándole a la otra, y ya no se le canta a la esposa, ¿sí? Entonces el mundo llama lo bueno malo, ¿sí? Buen trabajador, sapo lambón, el buen esposo ni se diga, ¿sí? Esa mujer te tiene agarrado, te está haciendo brujería, no te la dejes montar, porque ese es el mundo. Ese es el mundo. ¿Quién de nosotros hubiera querido tener un papá, cierto, que estuviera siempre ahí pendiente de nosotros? Primero el hogar, primero la mamá, primero los hijos, cierto, y que la rumba y todas estas cosas para un lado, pero el primero en la casa. ¿Cuántos no hubiéramos querido tener, cierto, ese tipo de crianza? Pero ¿qué le hace creer el mundo a la gente? No, ese tipo de papá lo tienen agarrado, ese tipo le tienen lavada la cabeza, lo tienen asegurado, ¿sí? Entonces, bajo ese precepto, ¿cierto? Uno tiene que entender que estamos, y que cada que hay un cambio hacia algo desconocido, normalmente puede presentarse algo que llama incertidumbre. ¿Qué nos espera para este año? Dígale al que está a su lado, ¿qué te espera para este año? Dígale, ¿qué crees que te espera para este año? ¿Sí? Y es que saben que nosotros como hijos de Dios hay una promesa en particular de parte de nuestro Dios que dice
que el caminar del justo será como ¿qué? Como la luz de la aurora. ¿Y cómo va la luz de la aurora? Va de aumento en aumento, va de gloria en gloria, cada día más. O sea, el sol sale por la mañana y cuando sale no ilumina todo, por el ángulo con que sale. Hay lugares, por ejemplo, si aquí hay un edificio, ¿cierto? Y el sol está pegando desde el oriente, que es desde donde sale, pues los edificios están tapando aquí, todavía hay un poco de oscuridad, aunque así en los cielos se ve ya más claridad. Pero ¿qué sucede a medida que el sol va aumentando o sea, va recorriendo? Algunos ahí dirán, no, este está como medio chueco. A mí me gusta el tema, pero en particular, no hablarlo así porque ahí nos quedamos. Pero digamos que va subiendo, y al mediodía, ¿qué hace? Ilumina absolutamente todo, ¿cierto? Todo es iluminado. Así es el caminar del creyente. Va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto, ¿sí? Así debe ser tu caminar. Y la Biblia, ¿qué nos dice para la iglesia? ¿Qué promesa hay para la iglesia para este tiempo venidero? Dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Y qué más dice la Biblia? Para que lo lleve a su corazón, para que no lo deje embolatar, hermanos, ¿sí? La Biblia dice, ¿cierto?, acerca de la iglesia, que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Y cómo le llama ahí? ¿Una iglesia qué? Gloriosa. O sea que para el mundo, ¿sí? Para el mundo va en decaída. Ustedes ven que el mundo cada día va más para abajo, más para abajo, más para abajo, más para abajo, ¿sí? Lo mismo que Satanás. ¿Dónde estuvo Satanás? Estuvo allá con el Señor, ¿cierto? En el tercer cielo. Pero luego, ¿dónde baja? Al infierno, ¿cierto? Y luego del infierno, ¿para dónde se va? ¿Qué le espera? El lago de fuego. O sea que el diablo cada vez va más para abajo, ¿sí? En cambio nosotros vamos más para arriba, ¿sí? Esas son las promesas que tenemos en nuestro Dios, ¿sí? Pero como estamos todavía en esta carnita, ¿cierto?, no deja de suceder que cada que vengan situaciones diferentes, situaciones nuevas a nuestra vida, pues va a venir esa inquietud de qué va a pasar conmigo, qué va a pasar con nosotros, qué va a pasar con nuestra familia, qué va a pasar con la economía, qué va a pasar de pronto con la cuestión del sistema de salud en nuestra nación, qué va a pasar, ¿cierto?, con todo lo que uno dice. Bueno, sabemos que estamos bajo un gobierno humano también, porque estamos en este mundo. Dice la Biblia, aunque no somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Entonces sabemos que este tipo de medidas que coloquen y que rijan, usted puede ser hijo de Dios y decir, no, a mí no me rige lo de este mundo, ¿sí? Vaya, móntese en un bus a ver si esa norma de tener que pagar no le va a regir, ¿sí? Váyase para un centro comercial o vaya a comprar algo sin dinero en un momento determinado, menos que Dios le dé la orden y Dios lo guíe, y verá que le va a tocar pagar, ¿sí? Estamos en este mundo todavía, aunque no pertenecemos a este mundo. Entonces, como vamos a hacer un cambio ya de año, como estamos ya a punto de pasar de un lugar al otro, no deja de haber inquietudes. Y más cuando la Biblia nos insta, nos muestra por las señales que están escritas, que estamos en un periodo llamado, ¿periodo de qué? ¿Principio de qué? De dolores. Y literalmente tiene que ser muy ciega una persona, ¿sí? Tristemente, como las hay tristemente en el mundo, que no saben dónde andan en este momento, y que no saben que todo se está complicando, y que no saben y dicen, no, esto va a mejorar, va a mejorar, va a mejorar. Pero cuando están escuchando las noticias de lo que está sucediendo en el mundo, miren, no se puede negar que lo que está pasando en el mundo está cada día más complicando la situación de las personas, la situación de la identidad de los jóvenes, de la familia, la situación económica, ¿sí?, en el mundo, ¿sí? Yo recuerdo cuando compraba la libra de mora, que es 800 pesos, y llegó a estar a 3.000, 3.500 una libra, ¿sí? Entonces uno comienza a notar, ¿cierto?, cómo todo cambia. Las arepitas que en nuestros tiempos eran de 100, aquí a la vueltica están a 400. Entonces todo está cambiando y no podemos nosotros decir, no, esto no me va a cubrir a mí, eso no me va a alcanzar a mí, ¿sí? No, estas cosas se están viendo. Entonces viene de pronto, o quiere venir a todas personas esa inquietud acerca de lo porvenir. Señor, ¿y qué vamos a hacer este año que viene? ¿Sí? ¿Qué va a hacer de este nuevo año? Vamos a cambiar de un lugar a otro, ¿sí?
En nosotros, en el nombre de Jesucristo, lo que anhelamos es cambio de niveles en cuanto a poder, en cuanto a manifestación del Espíritu a través de nuestras vidas, ¿sí? Cuando la persona supera ciertos niveles, ahora le va a tocar enfrentarse con guerras mayores. Ya David ahí se enfrenta primero con Goliat, ¿sí? Pero luego se enfrenta con ejércitos. Entonces miren los niveles, Dios lo va llevando a niveles, ¿sí? Le va a tocar contra influencias. Sabemos que el diablo no está en todas partes porque es verdad, el diablo no tiene el poder para estar en todas partes, pero el diablo sí tiene una forma de manifestarse, que es a través de ¿qué? Principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales en las regiones celestes. O sea que él tiene, como decir, designados demonios para determinada población, influencias para determinada población, y él trabaja de esa manera, aunque él no lo sabe todo. A diferencia de nuestro Dios, que sabe hasta los cabellos. Vea, ahí el Señor diría: se te acaba de caer un cabello, ¿sí? El Señor lo sabe, todo lo sabe, absolutamente todo. No está la palabra en nuestra boca. ¿Y qué dice la Biblia? Que ya Dios sabe qué palabra va a salir de nuestra boca. O sea que Él lo sabe todo, ¿sí? Y es lo que durante tanto tiempo el diablo ha anhelado, y su forma, y ya lo hemos dicho en pequeñas charlas así acerca de tiempos finales, que la forma en que él va a poder implementar ese deseo que tiene en su corazón es la implantación de la tecnología en las personas para él poder dominar. Y eso es lo que estamos viendo, que todo eso se está planificando, que todo eso ya se está trabajando, que están trabajando en pos de eso, de colocarle a la persona una marca, ¿sí? Una marca. Entonces a través de esa marca ya la persona la van a poder dominar, y se sabe que está en la Biblia. Entonces vamos a pasar de un lado a otro. Marcos 4:35, con esa brevísima introducción, ¿sí? Vámonos para Jesús calma la tempestad, y ver qué es esto que el Señor, cierto, está dando una orden. Y escuchemos lo que dice la santísima palabra de Dios. Versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, ¿sí?, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Dice la palabra de Dios ya en el camino, dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Sí? Mis hermanos, y aquí lo que estamos viendo es el paso de un lugar a otro, porque el Señor les da la orden y les dice: pasemos al otro lado. Miren, no hay forma de regresarse ya. Usted y yo estamos en este lugar, ¿sí? Y no tenemos forma ya de regresarnos para corregir lo que hayamos hecho, lo que hayamos hecho mal hecho, de todas estas circunstancias por las que hemos pasado. No tenemos ya forma digamos, de cambiarlas, ¿sí? Yo me pongo a pensar en eso cuando sucede un accidente, y yo digo: Dios mío, una decisión de un segundo, de 2 segundos, ¿cómo cambia la vida a una persona? Recientemente vimos, vamos por aquí por la 25 con mi esposa, y por la moto yo voy viendo, pues yo voy de frente, ¿cierto? Voy en la moto lado izquierdo de la 20, la que viene para allá, la 26, esa sería la 26, creo, ¿sí? Entonces vamos allí, voy manejando por el lado izquierdo, ¿cierto? Cuando aquí viene un camión al lado atrás, lo veo, ¿sí? Y miro que atrás viene un policía en una moto. Pero ¿qué veo al otro lado de la calle que se va pasando? Un señor ancianito ya mayor, va manejando su bicicleta, y lo único que hace el señor es esto, miren, ¿sí? Y se va metiendo, él ni siquiera mira, no se detiene, ya de pronto cuestión de la edad, de cierto, de que se pierden reflejos, todo esto. El hecho es que él se va metiendo confiado en que su mano le va a salvar la vida. Y él va sacando así, ¿cierto?, la mano, pero resulta que el del camión lo ve. Yo paso
¿cierto? Y yo inmediatamente digo, Dios mío, ¿sí? Dios mío. ¿Por qué? Porque yo que paso, el señor que va aquí, el camión le frena, pero el policía que viene por este lado no lo alcanza a ver sino cuando ya está de frente, ¿sí? Entonces lo accidenta. Y uno dice, Dios mío, cosas, ¿cierto?, que se presentan así, y que uno después dice, uy, hubiera yo esperado allí, ¿cierto? El policía manejando, por ejemplo, hubiera dicho, a ver, me hubiera dado por irme más suave o bien a una circunstancia, pero todo cambia de un momento a otro, hermano, las circunstancias se cambian de un momento a otro, ¿sí? Entonces, volviendo pues al pasaje, ¿cierto? Hay cosas que en el pasado, hay mucha gente que está en la cárcel por un mal momento, hay gente que está en un hospital por un mal momento, sí, porque en un momento no controló, no se dejó manejar por la parte espiritual, ¿cierto? Se dejó manejar por la ira y esto le cambió la vida, ¿sí? Entonces, ante todas esas circunstancias nosotros también estamos haciendo parte en esta tierra, ¿cierto? Y tenemos que jugar con eso, pero hay una gran diferencia, que la Biblia dice, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, ¿sí? La experiencia que tuvo nuestro hermano Gabriel lo ha comentado, ¿cierto? Y cómo en ese lugar lleva luz en medio de toda circunstancia. Y bien, situaciones como estas, vuelvo y repito, ¿cierto? Aún estar en una clínica puede hacer la diferencia para una persona ya en sus últimos momentos de vida, ¿sí? Porque en mi caso yo he ido a clínica cuando mi mamá, cuestiones con mi papá, y lo que me ponía era hablarle a las personas que yo sabía, ya ahí estábamos en urgencias y los tenían allí y uno ya sabía que podía ser el último minuto de alguna persona allí, entonces entendía yo por qué Dios me permitía ir a ese lugar y era ayudarle a las personas a colocarse a cuentas con Dios por la escritura, ¿sí? Entonces gloria a Dios, este pueblo va a salir, ¿sí? Este grupo está obedeciendo a Jesucristo porque el Señor es el que les dice pasemos al otro lado. Y es que tristemente tenemos de pronto el pensamiento en nuestra mente de que si nos está pasando algo malo, en ocasiones podemos decir, no, hermano, ay, yo la embarré, o sea, esto me está pasando porque he hecho algo malo. No, mire, aquí tenemos un grupo de personas que están obedeciendo a Jesucristo. Y aún obedeciendo a Jesucristo dice que el mar les era contrario y que comenzó a presentarse una gran tormenta. ¿Cuántos de los que estamos aquí no hemos pasado por esas circunstancias de que aún obedeciendo a Dios, ¿qué nos está pasando? Situaciones complicadas, ¿sí? Obedeciendo a Dios, ¿quién no ha vivido en la casa esta experiencia que dice Mateo 10:34? ¿Sí? Donde dice, los enemigos serán los de su casa. Donde Dios le dice, dame el primer lugar a mí por encima de esposa, esposo, padre, hijos, hermanos. Pero la Biblia, ¿qué dice? Los enemigos serán los de su propia casa. Mire, esas son experiencias por las cuales si las pasó Jesucristo, porque cuando leemos nos damos cuenta, ¿cierto? Que ni los mismos hermanos, la Biblia dice que Jesús tenía hermanos, San Juan 7, ¿cierto? Ni los mismos hermanos creían en él, ni los mismos hermanos. Y hay una parte donde el Señor está enseñando y llega María y llegan los hijos y le dicen, vea, dígale al Señor que aquí está la familia, que aquí está la mamá y sus hermanos. Y el Señor manda tremenda rema y les dice allá a los que le informaron, mi madre y mis hermanos son los que hacen mi voluntad. Mi madre y mis hermanos son los que escuchan mi palabra. O sea, ¿por qué lo fueron a buscar? ¿Qué se deduce si lo fueron a buscar? Que pasaban los días y no aparecía, ¿cierto? Entonces tal vez yo me imagino a María, puede ser, uno no sabe, ¿cierto? Si hubiera parado así con esta actitud. Bueno, ¿y este muchacho qué? ¿Sí? Así. ¿Y ustedes qué? ¿Se le olvidó que tiene casa o qué? Como cuando una persona comienza a venir a la iglesia y en las familias hay veces le dicen, si quiere le llamo la camita allá para allá, ¿sí? Vaya, ustedes han escuchado eso, yo lo he llegado a escuchar, vaya, siga lambiendo ladrillos. ¿Cómo es que dicen ahí un dicho que hablan, ¿cierto? Como vean, vaya limpia allá, y cierto, entonces, ¿por qué? Porque esos son costos de la Biblia. Ahora, realmente la gente miente porque la gente dice, mantienen metidos en esa iglesia, cosa que no es verdad, porque uno viene un miércoles y un domingo normalmente, ¿sí? Pero ¿qué está en el pensamiento de muchas personas? Lo exagera y dice, es que mantienen metido, yo no necesito mantener metido en una iglesia. Contradicción, están volteando la palabra porque eso no es verdad. Usted viene y se edifica normalmente, ¿cierto? Recibe el consejo de Dios, ¿sí?
y se da cuenta que hay una diferencia, lo digo por ejemplo para las personas que escuchan vía YouTube o los hermanos que nos escuchan, muy diferente a las fiestas de este mundo, en donde hay que borrachera, donde hay lujuria, donde hay muertos, donde hay peleas entre la misma familia. Una fiesta santa de Dios es una fiesta donde va a haber paz, consejo, restauración, restitución, bendición, ¿sí? Todas estas cosas son las que hay en la fiesta santa, no en las fiestas que lleva a cabo el mundo, donde hay borracheras, peleas, pleitos, enemistades, donde la persona se gasta la platica de sus hijos, ¿cierto? En el licor, en el aguardiente, y los hijos al final pagan el pato, ¿sí? ¿Por qué? Porque se gastó el papá la platica de los niños, ¿cierto? Se la gastó para el trago, y eso sí la gente no dice nada. El gordo de la discoteca está lleno de plata, tiene casa, carro, finca y beca. El pastor se compró una moto, uy, no, se está robando, ¿cierto? Porque ese es el criterio del mundo. El que hace lo malo sí tiene derecho. El que camina en rectitud como los hombres de Dios en la Biblia, que de todos dice la Biblia, ellos no estaban pasando por necesidad toda hora, excepto algunos, y eso en el caso por ejemplo de nuestro Señor Jesucristo voluntariamente. El apóstol Pablo también lo dice y lo menciona, voluntariamente él se dedicó, que él trabajaba también. Nosotros por ejemplo trabajamos con mi esposa también y le damos la gloria a Dios porque damos de lo que no tenemos, hermanos, damos de lo que no nos queda, que es tiempo en ocasiones. Entonces le damos la gloria al Señor por ello, ¿sí? ¿Qué sucede? Pasen al otro lado y se van ellos confiados y dicen, no, vamos con el Señor, aquí vamos hechos. Dice en la Biblia que ya era de noche, quiere decir que estaba a punto de cambiar de un ciclo a otro ciclo, o sea, de un día a otro día. Aquí hoy nos encontramos al anochecer de este año, estamos ya en los últimos días de este año y estamos a punto de pasar al otro nuevo año, con todas las circunstancias que se vengan, que tengo que decirlo como siervo de Dios. Si yo le dijera a usted aquí, hermano, viene lo mejor de lo mejor de lo mejor, entonces yo no estaría aquí parado predicando, estaría en las iglesias de la prosperidad, diciéndole a la gente, vas a ser el alcalde de la ciudad, vas a tener casa, carro, finca y beca, y viene lo mejor de lo mejor de lo mejor. ¿Que Dios lo quiere hacer? Sí, Dios quiere prosperarnos, eso es una realidad total, pero hay que decir lo que se viene con la verdad bíblica. Y la verdad dice que estamos en un tiempo donde ya están empezando a verse dolores de parto, donde ya se comienza a escuchar de terremotos, pestes, hambres, guerras en diferentes lugares, donde se vienen situaciones complicadas. Pero también tengo que decirte que de acuerdo a este pasaje, mientras el Señor esté en tu barca, mientras el Señor esté en tu familia, mientras el Señor sea quien guíe y esté allí, así aparente, mire lo que dice la Biblia, que Jesús dormía, así aparente que no lo escuchamos, que no se deja ver, que le hablamos, que le clamamos, Señor, pero ¿qué hago? Y no escuchamos por ningún lado. Tranquilo, que mientras Dios esté en la barca, el final será excelente. ¿Cuánto le damos gloria a Dios por ello? La diferencia para el próximo año, la diferencia para el próximo año la va a hacer Dios. Es más, ya la viene haciendo y ustedes saben por qué se los digo. Porque si usted lleva comunión con Dios, ¿cierto? Y si usted lleva tiempo en comunión con Dios, usted puede deducir algo. En su casa ya no hay las discusiones que habían antes. Si de verdad estamos en una verdadera comunión con Dios. Porque el que no tenga comunión con Dios puede mantener en la iglesia, hermanos, ¿sí? Si solamente lo hace como decir costumbre, pero no atesora la palabra, no guarda, no la lleva a su corazón, no la pone por obra. Quiere decir que literalmente la Biblia dice, el que conmigo no recoge, está desparramando, ¿sí? Literalmente uno o es o no es. Y les recuerdo aquella confrontación, frase de confrontación que trazaron para mi vida algún día, donde el pastor me dijo y nos dijo a todos, porque éramos un grupo allí, y dijo, si vamos a ser cristianos, entonces seamos cristianos, ¿sí? Si vamos a meternos con Dios, entonces vamos a meternos con Dios, porque indefectiblemente Dios honrará a los que le honren. Y si la persona no se ha metido y lo sabe en su corazón, que todavía está por ahí, cierto, con ciertos pecados, que todavía está haciendo cosas que desagradan a Dios, no va a haber resultados, hermanos. Dios es fiel, Dios no puede ser burlado, Dios es justo, Dios es santo. Y Él promete, es que Él honrará a los que le honran. Él promete eso en la Escritura.
¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Y no hay nadie en la escritura, en la Biblia, que el cielo y la tierra pasen, su palabra no pasará. No hay nadie en la escritura que haya honrado a Dios, que haya vivido para Dios, que termine mal. Entonces la gente diría: Jesucristo terminó colgado en una cruz. Terminó mal, porque terminó derrotado. Ese es el pensamiento. Pregúntele a un satanista y verá que ese es el pensamiento del satanista. Y dice: no, pues ¿cómo va a ser vencedor? No es que está colgado en un palo. Yo he hablado con satanistas y ese es el argumento que esgrimen ellos. Ese es el argumento que... Y yo les decía: ¿y no conociste cuál era el propósito precisamente de Cristo cuando vino a esta tierra? ¿Tú no sabes para qué Jesús vino a esta tierra? Para morir en esa cruz por vos y por mí. Esa era la meta y la cumplió y llegó a ella. Pero ¿quién es Jesús ahora? ¿Qué dice la Biblia que es Jesús? Rey de reyes, Señor de señores, porque Dios trabaja es con debilidad. Dios trabaja con debilidad, no con el que mantiene así como que yo me mando, yo soy capaz, yo puedo. Con ese no puede trabajar, ese no va a ver la mano de Dios. El que ve la mano de Dios es el que se postra, el que se humilla delante de Dios, el que lo reconoce en todos sus caminos, confía en Él y Él hará, dice la Biblia. Ese es el que va a ver verdaderamente la mano de Dios. Entonces tenemos un grupo de hombres que estaban obedeciendo a Dios, pero con todo alrededor dando a pensar que iban a naufragar. Porque en ocasiones, y tengo que decírselos con antelación, eso va a pasar este año que viene. En más de un hogar de los que estamos aquí reunidos, a mí ya me empezó a pasar, por ejemplo, con la cuestión de mi familia. Mi papá se enfermó grave, ustedes lo saben, papá partió. Mi mamá hubo que amputarle las piernitas. Y esa situación no es fácil. Eso es complicado estar allí, ¿cierto? Ya la vida cambia totalmente, los planes cambian. Ya tú no puedes pensar normalmente en: me voy para tal parte, voy a hacer mis planes. No, ahora funciona que como somos familia, bueno, todos aquí ayudando, todos aquí colaborando, y eso le va a limitar a uno. Por ejemplo, yo pasaba noches con papá y mamá y mi esposa aquí solita, ¿sí? Entonces todo comienza a cambiar, las cosas comienzan a cambiar. Y son cosas por las cuales es necesario que todos pasemos, porque la Biblia dice, ¿sí? Muchas son las aflicciones del justo, pero ¿de cuántas Dios las librará? Y si usted lleva esa palabra a su corazón, entonces ¿por qué se aflige? ¿Por qué estamos afligidos en ocasiones? Porque estemos pasando por, mire, se está cumpliendo simplemente lo que dice la Biblia. Si estamos pasando por una aflicción, ¿sí? Antes, al contrario, es bien loco lo de Dios. Y por eso la gente dice que usted y yo estamos, ¿sí? ¿Y saben por qué? Porque Dios dice en su palabra: gócense cuando estén pasando por pruebas. Gocémonos si estamos pasando por pruebas. ¿Por qué? Porque hemos de ver la mano de Dios. Porque esto no es más que una forma que Dios permite, un argumento que Dios permite. ¿Para qué? Para glorificar su nombre, porque el final con Dios siempre será excelente, y porque no nos va a quedar más de otra, porque no vamos a tener otra que decirle: todo fue gracias a Dios, para que Él se glorifique en todo lo que estamos viviendo. Así que estás pasando por alguna circunstancia complicada, gózate, porque es la forma que Dios permitió para que tú estuvieras hoy escuchando esta palabra, para que sepas y conozcas que hay un Dios que te ama. Porque Dios permite que el pueblo salga de Israel. ¿Y a dónde los lleva? ¿A dónde lleva el pueblo de Israel Dios cuando lo saca de Egipto? ¿A dónde lo lleva? Al desierto. ¿Por qué tenía que llevarlo al desierto? ¿Qué hay en un desierto? Nada, ¿cierto? Allá se aprende a nadar o como sea, pero no hay es nada, nada es nada. ¿Y qué sucede? En medio de ese desierto se da a conocer Dios como el Dios que les provee, como el Dios que les sustenta, como el Dios que les coloca aire acondicionado en el día, les colocaba una nube y en la noche el fuego. Para el desierto es de lo más frío que hay en la noche, lo que dicen eso los conocedores, pero por la noche les colocaba una nube de fuego, calefacción, para que ellos entendieran y comenzaran a conocer de verdad que se estaban perdiendo de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, que es conocer de Dios. Estábamos pasando por este mundo sin sentido, ¿sí? Sin esperanza, no sabíamos para dónde íbamos. Miren, a los 30, 40, 50, 60 años, pregúntele a las personas en la calle: ¿para qué estás vivo? Y verá que muchos le van a decir: no tengo idea, yo he vivido para esto,
esto, yo he vivido para vivir en esto, para hacer esto, yo tengo mis metas, se llaman metas, que es diferente a propósito, porque no se conoce el propósito mientras no se conozca a Dios. Si yo no conozco a Dios, mis dones normalmente no van a ser revelados, ¿sí? Y lo digo ¿por qué? Por las experiencias personales que uno tiene. Yo me siempre haciendo goles de chilena, de chalaca, desde la mitad de la cancha. Bueno, yo me veía era en ese campo jugando fútbol y haciendo de las mías. Pero Dios me dijo, no señor, usted no lo tengo acá para esto. Cuando ya entré en su voluntad, fue que me comenzó a encaminar hacia este propósito, ¿sí? Y hoy por hoy no me cambio. Y ustedes saben que uno inmediatamente ya después de que conozca al Señor y llegue a degustar lo que es Jesucristo, de allí no se quiere devolver, ¿sí? No se quiere devolver, hermanos. ¿Qué pasó con estos hombres que viviendo esas circunstancias inmediatamente le dicen, Señor, no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Hubo uno, según uno de los evangelios, que le dijo, Señor, mira que hay una tempestad. Pero hay otros evangelios donde dicen, no tienes cuidado de nosotros que perecemos, ¿sí? Tremendo, ¿cierto? ¿Qué sucede? El Señor se despierta, naturaleza humana, allí Jesús está cansado, por eso estaba dormido, ¿sí? Y eso es lo que no entienden muchas personas que dicen, Jesucristo no era Dios porque Dios no se puede cansar. No, Él vino a redimir y en su obra de redención todo lo tenía que hacer como ser humano, todo lo tenía que hacer como ser humano, se cansaba también, se fatigaba, ¿sí? Y estando allí Él se despierta. Paso siguiente, miren lo que les dice, ¿sí? Dice, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Ahí viene luego el llamado a la atención, ¿cierto? Cuando el papá restaura algo en la casa, cuando se estaba dañando, esto se quemó, y la persona asustada, ¿cierto? Ahí porque está echando candela ahí, no sé, y llega el papá y entonces, o la mamá llega y apaga la estufa y le dice, ¿y por qué no apagó la estufa? En vez de salir corriendo, ¿cierto? ¿Por qué no apagó? ¿Por qué no utilizó los instrumentos? ¿Por qué no utilizó lo que estaba al alcance? Y el Señor les llama la atención precisamente por algo. Y si les llama la atención, ¿qué creen que ellos tenían? Si les llama la atención por la manifestación de poca fe, entonces ¿qué creen que ya debían de tener? Fe. Porque es que Dios no le va a exigir a uno de lo que no le ha dado. Él no le va a llamar la atención a uno por algo que uno no conozca, ¿sí? Él, si se le llama la atención es porque la persona ya la conoce. ¿Y qué le dice? ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? ¿Les llama la atención? Y ojo, porque esto es muy puntual para este año que viene, hermanos, ¿sí? Esto va a ser muy puntual. El hecho que usted desarrolle o no desarrolle su fe. Y la fe viene por el oír. Y el oír, la palabra. Quiere decir que el que no lea Biblia, hermano, para estos años, para estos meses que vengan, para estos días que vienen, va a estar en un punto delicado, donde va posiblemente a verse llorando cada rato, Dios mío, ¿y qué hago con esto? Y llamemos y hagamos esto para que, sí, a ver si Dios se acuerda de mí, porque se vienen tiempos complicados. Para uno sería muy cómodo aquí estarle diciendo a la gente, miren, la vida es color rosa, usted es hijo de Dios, usted no va a pasar, aunque las aguas, Señor, cierto, te anegaren, no te vas a ahogar, y aunque pasases por el fuego, la llama no arderá en ti. Usted lo ha visto, eso está, cierto, ahí está escrito en la Biblia. Nos habla, por ejemplo, del Salmo 91, de que la peste no tocará tu casa. ¿Le ha tocado la peste en su casa o no le ha tocado? A mí me ha tocado la peste en mi casa, ¿sí? Pero eso no quiere decir, hermanos, cierto, que aunque venga eso nos va a acabar. Y si llegásemos a partir en un momento determinado, pues ya sabemos para dónde nos vamos, ¿sí? Pero estamos en esta tierra y por ello vamos a tener que pasar por aflicciones también, como las pasa a todo mundo, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la escritura? Levantándose reprendió al viento y dijo a la mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Si usted lee antes y si usted lee después de este pasaje, se va a dar cuenta que lo que venía era una manifestación impresionante del poder de Dios. Y por eso lo que se estaba creando era una oposición. En ese mar donde ellos van allí en Galilea, ¿cierto? Allí en ese lugar donde van, se está creando una gran oposición, porque es que había un destino.
había un propósito, había un lugar de llegada, y el maligno lo que quiere en ocasiones es colocar ¿qué? Obstrucción. Así que si se viene a presentar una enfermedad, si se viene a presentar una situación económica complicada, si hay disgusto entre la familia, no caiga en la trampa, no caiga en la trampa de dejar que el maligno le desenfoque. Su punto de llegada es allá donde Dios le dijo, ese es su punto de llegada. Y si Dios le dijo a usted, cierto, que va a tener de pronto digamos una empresa, que va a tener un negocio, que va a tener esto, mire, siga enfocándose allá. Y que cuando venga una circunstancia que lo quiera desenfocar y le quiera llamar la atención aquí, se me presentó este problema con esta persona, y entonces ¿qué? ¿Cómo es que después? Y comienza a alegar ahí, perdiste el foco, hermanos. Perdiste el foco, puestos los ojos en Cristo Jesús, la meta en Cristo Jesús. Así lo dice la Biblia, así lo vivió en un principio Pedro cuando se baja de la barca y le dice: Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Y comienza a enfocarse hacia Cristo, pero en un momento determinado, no sé por qué le dolió la nuca o qué habrá sido, que se puso a mirar la circunstancia alrededor, y al ver las olas que golpeaban y todo esto, comenzó a hundirse. Señor, me muero, ¿sí? Y aún con todo y que le faltó la fe en ese momento, el Señor yo creo que lo cogió del pelo, ¿cierto? Y cabezón, ¿por qué dejaste de mirarme? Tenés que mirarme a mí, a mí, a mí. Mírame, Jesús nos dice a nosotros: mírenme a mí. Y se van a dar cuenta que todo obra para bien. Todo lo que te pasa, todo lo que te ha sucedido, obra para tu beneficio, cuando nuestros ojos están puestos ¿en quién? En Jesús. Por eso había una meta, ellos iban a pasar. ¿Saben con quién se iban a encontrar? Después de bajarse de esa barca, ¿saben dónde iban a llegar? Donde había un hombre, ¿sí?, que estaba atestado de demonios, se llamaba el Gadareno, esa tierra, ¿sí? Allí iban a llegar ellos, y se iba a liberar a una persona que estaba oprimida por el diablo, donde entre otras se manifiesta lo que es el valor de un alma liberada para el Señor. ¿Cuántos cerdos dice la Biblia que habían en ese lugar? Por lo menos 2000. Y miren que cuando este hombre, cierto, nuestro Señor Jesucristo se baja con los discípulos, inmediatamente este hombre le sale al encuentro. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Has venido para atormentarnos, ¿sí? Y el Señor no se pone a hablar con el diablo, como lo dicen por allá en más de una iglesia que vemos ahí, es que ve, ¿y cuando tomaste tinto? Decime la verdad en el nombre de Jesús. Y se ponen a dialogar, dice que con el diablo, ¿sí? Y entonces, mis hermanos, el Señor nada de cuentos, de una vez le dice: lo dejas libre. Y ellos lo que dicen es: Señor, permítenos ir al hato de cerdos. La liberación más costosa de la historia bíblica, ¿sí? No se sabe, 2000, multipliquen un promedio 2000 por $1.000.000 que valga cada marranito en promedio. Desde luego hay unos grandes, hay unos pequeños, pero calcule un promedio de $1.000.000. ¿Cuánto da 2000 por $1.000.000? Fernando, ¿cuánto? 2.000 millones de pesos porque una persona tuviera paz. Miren para Jesús lo que representa su paz, hermano. 2.000 millones de pesos para que una persona tenga paz, ¿sí? Entonces ellos iban a ver allí que un milagro grande, y luego este hombre iba a ir a predicar, ¿cierto? Es más, este hombre le dijo: Señor, permíteme seguirte. Y el Señor le dice: no, vaya para donde su familia, porque es que su familia se lo ha perdido a usted durante tantos años, hermano. Vaya, disfrute nuevamente con su familia, vaya, gócese con su familia, ¿sí? Entonces vemos que en ocasiones, mis hermanos, el cambio de nivel, el cambio ir de un lugar a otro, es que Dios te quiere llevar, como dice su palabra, de gloria en gloria. ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia este año que viene? ¿Qué espera Dios de usted? ¿Qué espera Dios de mí este año que viene, hermanos? Sinceramente, mira, hermano, quiere que alumbremos. La persona dice: yo tengo a Cristo en mi corazón, y Dios le dice: sí, déjame salir, que hace rato quiero expresarle a la gente, pero vos me tenés retenido aquí, no me dejas hablar, ¿sí? Dios quiere darse a conocer a través de los que le conocemos. Hay gente que está a punto de divorciarse, hay gente que está en problemas económicos, hay gente que tiene familiares enfermos y no sabe para dónde pegar, no sabe qué hacer.
¿Y qué es lo que Dios quiere hacer con la iglesia? Dice que somos luminares, que somos columnas y baluartes de la verdad, que somos la luz y la sal del mundo. Y si la sal no sala, dice la Biblia que no va a servir sino para hacer ¿qué? Ya. Y hoy ustedes están viendo esa manifestación de los que estaban dizque en el baúl, que han salido, ¿cierto? Si han salido del baúl, y parece que los que estábamos afuera, como que nos metimos en el baúl, porque ya no hablamos de Cristo por ningún lado. Cuando en Él es que está la salida, en Él es que hay esperanza, en Él es que hay resurrección, en Él es que hay restauración, restitución, bendición, ¿sí? En Él hay paz verdadera. Entonces ese es el gran problema y eso es lo que Dios espera de este cambio de nivel, hermanos. Entre más oscuro esté, más va a alumbrar la luz de Cristo que hay en ti. Y lo hemos dicho con el ejemplo de la cerilla, del fósforo. Prenda un fósforo aquí y verá que no alumbra nada. Yo lo prendo en este momento y no me alumbra nada. Pero apaguemos todas las luces y verá que de donde está Jacinto allá afuera se va a distinguir esa llamita, por pequeña que sea, esa llamita se va a distinguir. Y lo que la gente está buscando en medio de tanta tiniebla, ¿qué es? Luz, necesita luz. El problema es quedarse con los mismos anhelos que se tienen de este año. No, yo voy bien, yo estoy bien, ¿sí? Yo estoy aquí tranquilo. Mire, no hay nada más peligroso para la excelencia que lo bueno, ¿sí? Si la persona quiere llegar a un punto, el estar cerca, hay veces, el estar muy cerca se le puede convertir en un problema. Porque cuando ya lo comienza a ver, dice que a Jesús muchos lo seguían ahí de cerca, algunos lo seguían de cerca, ¿sí? Y se quedaron ahí. Ese hombre estuvo cerca en la cruz, pero no fue capaz de reconocer la necesidad que tenía de él. El otro en cambio sí le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor no le dijo: no, recuerdos no, mijo, ¿sí? Conmigo es, hoy te espero, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese es el Dios que te predica la Escritura, ¿sí? El Dios que no quiere que le sigamos de cerca o de lejos, como Pedro cuando Jesús es llevado a la cárcel para que le van a hacer el juicio, toda esta cuestión, que dice que Pedro comenzó a andar por ahí cerquita de él, pero hasta ahí. Y así hay cristianos, así hay personas que no entienden el potencial que tienen por el Espíritu Santo de Dios. Ese potencial que Dios colocó en usted, se lo voy a, Dios permita que se quite el velo y que sea el Espíritu Santo el que le convenza de estas palabras que le voy a decir. El mismo poder que operó a través de Jesucristo es el mismo poder que usted tiene. Y se los digo porque el Espíritu Santo que estuvo en Cristo es el mismo Espíritu Santo que está operando en nosotros en este momento. Es el mismo Dios. Mire, cambio de años, pero no cambio de Dios. Cambio de circunstancias, cambio de niveles, cambio de lo que sea, pero Dios permanece siempre siendo el mismo. Por eso Él llega a decir esto que es impresionante, pero hay personas que no, de pronto no lo hemos vivido en su plenitud. Cosas mayores podrán hacer en mi nombre, cosas mayores. Él no tiene el problema con que, a ver, yo les puedo decir, si nosotros le transmitimos a gente en el exterior porque nos ven por este medio, ¿no son cosas mayores a las que Él hizo cuando estuvo en esta tierra? Esas son cosas mayores. Nos están escuchando desde otros países. El Señor predicaba y estaba limitado a su cuerpo y predicaba allí. Pero ya predicar a otra nación, a otro continente y que te estén viendo en tiempo pues actualizado, quiere decir que son cosas mayores también, ¿sí? Y el Señor no tiene ese problema de que no va a hacer cosas mayores que yo, no, entonces venga, lo corro para un lado porque me... Él no tiene problema de eso. Él no tiene ese problema. Él quiere antes que su nombre sea levantado. El que no es contra nosotros es por nosotros. Le dijo a los discípulos que ellos sí fueron y dijeron: Señor, hay unos por allá haciendo milagros en tu nombre, ¿se los prohibimos? Y el Señor les dice: no, el que no es contra mí es por mí, ¿sí? Déjenlos que oren, déjenlos que hagan milagros por mí, ¿sí? Porque me están dando a conocer. Entonces, gloria al Señor, que hay veces no entendemos. Miren, no hay nada más peligroso que la comodidad. Si usted cree que esto es todo lo que Dios tenía para usted, ¿sí? Está depositando, de pronto Dios tendría como frustración, entre comillas, con una persona que sabiendo, venga, denme un vasito con agua y me lo dan hasta aquí, sabiendo que el vaso es de este tamaño y me sirven hasta aquí nomás. ¿Cierto? Dios, ¿cómo se sentiría? Pero ¿por qué no llenaste el vaso si lo podías llenar? ¿Sí?
Mis hermanos, el que esté cómodo con lo que haya vivido de Dios está malentendiendo el mensaje. Lo está malentendiendo porque tenemos un Dios eterno, 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 eterno. No tiene limitantes. Entonces estamos limitando a Dios si no vamos más allá. Estamos limitando la belleza y las cosas tremendas que tenemos. ¿Cuál es el consejo que Dios le da a los discípulos cuando les dice: a ver, ustedes estuvieron pescando toda la noche, ¿dónde estuvieron? No, aquí al ladito, Señor, estuvimos aquí a 500 metros de aquí de la… Y el Señor les dice: boguen mar adentro, vayan más para allá. ¿Se acuerdan del pasaje que habla de que una persona pasa y el agua le daba en los tobillos, luego le daba en las rodillas, luego le daba en los lomos, y a lo último, ¿cuál era la clave? Nadar, métase a las profundidades. Lo mejor de Dios está en las profundidades, siervo de Dios. Lo mejor de Dios está cuando usted tiene más comunión, donde usted mismo se coloca retos más grandes. Si antes oraba 10 minutos, pues voy a orar 20. Si antes me congregaba solamente los domingos, voy a venir todos los miércoles también, ¿sí? Si antes yo ayunaba una vez cada 6 meses, hermano, vengan los ayunos y verá cómo comienza a vivir la vida en abundancia, cómo Dios comienza a fluir, cómo Dios lo hace un instrumento de bendición, porque no hay lugar de más prosperidad que cuando usted está siendo utilizado para restaurar a otros. Ese es el todo del hombre, hermano, amar al Señor, ¿sí? Y amar al prójimo. Eso es lo que enseña la Biblia. ¿Y cómo amo a mi prójimo? Cuando me lleno de Dios, porque entonces puedo dar de lo que Él tiene, ¿sí? Entonces el problema es la comodidad, y es muy delicado estar en la comodidad, porque personas que estuvieron en un momento determinado en comodidad, como el rey David, que madrugó a las 5 de la tarde un día, ¿sí? Él madrugó a esa hora y se fue a asomar desde la terraza cuando vio a una fulana por ahí. Se llama Dalila, no sé, era apellido de la familia Dalila también. Sí, pero me refiero que era de la familia de Dalila. Sí, era prima hermana allá conocida. ¿Y qué sucede cuando la ve? Y la ve desnuda y dice: ay, Señor, ¿sí? Santísima Biblia. Y entonces le manda una cartita y le dice: es que así como decía Pablo Escobar, dice que venga, que no es para eso, ¿cierto? Hágamele llegar esta cartita a esta niña. Y me le mandaron la carta. Estaba cómodo y se olvidó de Dios. Por estar cómodo se le olvidó de Dios. ¿Y qué sucede? Cayó en la trampa. Porque no hay lugar de mayor riesgo que la comodidad, hermanos. Cuando estamos muy cómodos en lo de Dios, no vamos a crecer, ¿sí? No vamos a crecer, sino que vamos al contrario, comenzamos como a retroceder, pero el problema es que no nos damos cuenta, ¿sí? Hay veces nos dejamos guiar por los bobos. No, pues mire lo que Dios me ha dado, mire lo que tenemos. ¿Quién cayó en esa trampa un día? Lot. Sí, cuando Abraham le dice: escoge tú, si coge para acá, si coge para allá. Bien, Lot pegó para Sodoma y Gomorra, cerca de Sodoma y Gomorra, los valles, y él tenía tanto ganado que dijo: no, aquí es, está bien. Hay veces uno dice: no, pues a ver, me están dando a escoger, yo escojo también, ¿cierto? Pero ¿cuál fue el problema? Que Lot no… Y es que llegó a un lugar donde había perdición, donde sus hijos se estaban contagiando, contaminando de pecado, donde su familia, donde todos empezaron a vivir en el riesgo del pecado. Y hombre, con todos los recursos que tenía, quedarse allí. No, es que aquí me respetan, mire, yo estoy entre los dirigentes del pueblo, me tienen ahí en las afueras, yo estoy dirigiendo el pueblo, yo estoy aconsejando el pueblo. Y dice que su alma se ponía triste cada día ver tanto pecado. ¿Y qué sucede al final por estar en esa situación de acomodarse al pecado? ¿Qué le sucedió? Perdió toda su familia y se quedó sin nada. Échale cabeza, porque vino Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Vino la destrucción de Sodoma y Gomorra, y ¿cómo salió él de allá? Con las manos vacías. Perdió todo, absolutamente todo. ¿Por qué? Por estar en el pecado y acomodarse allí. Y así hay gente que le pasa, ¿sí? Esto está muy bueno, estos negocios turbios, estos negocios ilegales, estoy ganando ahí, me están dando coimas o me están dando, como le llamen a eso, pues en los negocios que se manifiesta que le dan a una persona platica por debajo de la mesa. Yo estoy cogiendo platica y estoy cómodo y me está yendo muy bien, tranquilo.
que llega el momento donde Dios tiene que aplicar justicia. Llega el momento donde el pecado lo alcanza a la persona. No, yo estoy aquí, nadie se da cuenta que estoy saliendo con la fulana, mire, nadie se ha dado cuenta. Y me pego mis escapaditas. Y relajado o relajada, cree que todo se va a quedar ahí. No hay nada oculto que no salga a la luz. Por eso ese lugar de comodidad es delicado, ¿sí? El pueblo, ya para terminar, hermanos, el pueblo que cuando llegan a la tierra prometida, y entonces ellos, cierto, aquí está el Jordán, y antes de pasar al Jordán ellos dicen, no, pero qué valles tan fértiles, qué linda es esta tierra, mire, remojados por esta agua. Y le dicen a Moisés, Moisés, déjenos quedar aquí, nosotros 2 tribus, nosotros nos quedamos aquí. Entonces Moisés les dice, bueno, listo, no hay problema, pero ustedes van a ir a guerrear con todos sus hermanos allá también, y van a pelear por ellos hasta que todos no tengan su tierra, ustedes no se devuelven por estas. Y ellos dijeron, sí, Señor, y estuvieron de acuerdo. Pero ¿qué creen que pasaría apenas venga una invasión? ¿A quiénes son los primeros que iban a coger ahí? Que iban a atrapar, que iban a agarrar. A esas 2 tribus, por quedarse, por no analizar, ¿cierto? Que es, a Dios no hay que ayudarle. Si Dios me tiene una tierra, tranquilo que me la va a dar, pero yo no puedo forzar por vista. Me voy para Estados Unidos porque vea, ¿sí? Me voy para España porque vea, la grandeza, ¿sí? Hermanos, ¿cuántos se van y por allá les toca o pierden su familia o a esclavizarse? Y mejor dicho, ustedes ya lo saben, porque esas cosas las hemos visto. Noemí en la Biblia, ¿sí? Dios me sacó y me hizo volver aquí en ruina. ¿Cuál Dios? Si fue ella con su esposa y con sus 2 hijos los que decidieron salir sin consultarle a Dios, ¿sí? Entonces, si Dios te da la palabra de que vas a salir, tranquilo y deja que Dios vaya obrando. Pero no, me voy por el hueco y llegué a Estados Unidos y mire, Dios me trajo aquí al hueco, aquí, ¿cierto? Por el hueco pasé y estoy en Estados Unidos. Vea, Señor, vengo a buscar trabajo, los papeles, ¿sí? Entonces comienzan a aprovecharse de la pobre personita y entonces trabaje 10 horas y le pago como 2 horas nomás, y se comienzan a aprovechar de la personita. Y ahí está, Dios, ¿por qué haces eso? ¿Sí? Mis hermanos, la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, siervos de Dios, para resumir, para terminar ya, ¿sí? Juliana, ¿sí? Estamos en un tiempo especial, un tiempo de pasar al otro lado. ¿Qué expectativas? Trázate expectativas con Dios, pero no coloques tus ojos como la gente los coloca afuera. Este año consigo casa, este año consigo carro, este año me caso, este año viajo, este año mis estudios, este año. Y Dios por ningún lado. Este año busco más de Dios, este año leo la Biblia, este año me voy a congregar más constantemente, este año voy a desarrollar una comunión familiar en mi casa, una comunión con el Dios que me dice en la Biblia que si busco primeramente su reino y su justicia, todo lo demás me será añadido. Si la gente tuviera ese conocimiento, si la gente cayera en cuenta, hermanos, que el secreto siempre ha estado allí, démosle el primer lugar a Dios, porque si le damos el primer lugar a Dios, todo eso que necesitamos, y no estamos diciendo que hay que dejar de trabajar, no, trabaje, pero busque de Dios primeramente. Tenga su familia, pero denle el primer lugar a Dios, porque su Dios, mi Dios, es el que nos sostiene la familia, hermanos. El aire que estamos respirando es porque a Él hace dárnoslo, porque nadie parte de esta tierra sin que Dios lo diga. Y si su familia tiene vida, es porque a Dios le ha placido. Si yo tengo vida, es porque a Dios le ha placido. Esto no es por cuestión de hombres, esto no es por el adelanto de la medicina. Esto no es nada de eso, hermano. Es porque a Dios le ha placido extender su misericordia y darnos vida. Por ello todo se lo debemos a Él. Y si su presencia no va este año con nosotros, si su presencia no fuera con nosotros, si nosotros no le vamos a dar el primer lugar a Él, póngale, tráigame una hoja, yo le firmo allí y se lo puedo firmar, hoja que diga, me caigo este año me destruyo, este año se me arruina todo. Sin Dios estaríamos arruinados.
Sin Dios no tendríamos esperanza. Sin Dios no habría esperanza de algo mejor, hermanos, para nuestra vida. Por ello debemos darle lugar a nuestro Dios. Yo le pido el favor, colóquese sobre sus pies. Incline su rostro, por favor, cierre sus ojitos. Y de corazón dígale al Señor: Dios, ayúdame a pasar al otro lado, prendido de tu mano. En el nombre de Jesús, por tu bondad y por tu misericordia, porque tú eres fiel, porque tú eres digno, Señor. De todo corazón, mencione estas palabras al Señor. Mas buscad primeramente a Dios, el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás nos será añadido. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Quienes hemos colocado el primer lugar en Dios, a Dios en nuestra vida, el primer lugar, tenemos la certeza, la convicción de que hemos de ver su gloria, de que aunque pasamos por situaciones difíciles y pasamos por las aguas, no nos vamos a negar. Y si pasamos por el fuego, por la prueba, por las circunstancias difíciles, la llama no arderá en nosotros, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Con la actitud correcta ante unos nuevos desafíos, con la actitud de saber que Él está por encima de las circunstancias, que Él está por encima del gobierno humano, de medidas humanas, de normas, de estatutos, de leyes de hombres. Su palabra no cambiará, aunque el cielo y la tierra pasen. La mayor de las garantías está en Cristo, en Cristo, en Cristo. Jesucristo es el Señor de tu vida. Jesucristo es el Señor de esta casa. Jesucristo es el Señor de nuestra familia. Y eso es la suficiente garantía para poder pasar al otro lado y llegar donde Dios quiere que lleguemos. Porque en este pasaje lo que vemos es que al final llegaron al lugar donde se había determinado. Y llegaron para ayudar a otros. Y llegaron para restaurar a otros. Y ese debe ser nuestro punto de llegada en Cristo. La restauración, la restitución, la bendición para multitudes. Porque Dios dice en su palabra: porque tengo planes de bien y no de mal, para daros el pago que ni siquiera nosotros esperamos. Pero Dios te va a utilizar con poder y gloria este año, hermanos. Es año de llevar luz, es año de llevar esperanza, es año de predicar el evangelio. Este año es año para iluminar en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad. Señor, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la exaltación. Hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior, y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior, y no me Padre, yo te pido, bendiga, Señor, a esta congregación. Bendecimos a nuestros hermanos que nos escuchan en otros lugares, en otros países, las personas que han de ver esta transmisión. Señor, oramos pidiéndote por favor que sea tu bendición acompañándonos para terminar este año en bendición, Señor, y para comenzar el próximo año en la bendición tuya, Señor, que enriquece y no añade tristeza, con metas, con anhelos, con proyectos, con propósitos que tú traces en nuestro corazón, porque tu palabra dice: te bendeciré y serás de bendición, te bendeciré y serás de bendición, te bendeciré y serás de bendición, en el nombre de Jesucristo. Santo de Israel, toda la gloria para ti,
toda la honra para ti y todo el reconocimiento por todo lo que has hecho con nosotros en este año, Santo Israel, y en cada reunión que vivimos. Gracias, gracias Jesús. Gracias porque nos has sostenido en este año. Gracias por tu bendición, por tu misericordia, por nuestra familia, por la salud, por el sustento, por la economía, por el bienestar, por la esperanza que no avergüenza, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias por nuestros hermanos, por sus familias. Gracias por toda buena dádiva que hemos recibido de ti, Señor. Te reconocemos, Jesucristo. Padre, pues está escrito que toda buena dádiva proviene del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación, en el cual no hay mudanza alguna, Señor. Nadie recibe nada si no le es dado del cielo. Gracias, Señor. Gracias por tu bondad y gracias por tu misericordia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén y amén. Gloria a Jesús. A los hermanos, que Dios les bendiga. La gloria del Señor. Y a los que nos escuchan y nos ven por YouTube, que Dios les bendiga. Si tú eres primera vez que escuchas estas palabras, ¿sí? Te invitamos, si has venido por primera vez a la iglesia, que hagas una oración para Él.